Señor Viceministro de Energía, Diego Mesa Puyo, muy buenos días. Doctor Fernando, muy buenos días a usted, a la mesa de trabajo y a toda la audiencia. Bueno, lo que se pudo sacar del Congreso es que por lo menos no se le ocurriera prohibir el fracking, que eso sí ya habría sido pues la tapa de la olla, como dicen los muchachos hoy, los jóvenes, la tapa de la olla. Pero el fracking es que tenemos expectativas de encontrar petróleo en cantidades que nos permita sobrevivir como país, si no es a través del fracking. Doctor Mesa, ¿en qué estamos? Bueno, a ver, le cuento y con esa introducción, doctor Londoño, permítame también contarle un poco más de qué incluimos en temas energéticos en el Plan Nacional de Desarrollo. Pero para empezar con su pregunta directamente, pues había una proposición que quería eliminar de las bases del Plan Nacional de Desarrollo unas líneas que decían que el gobierno iba a evaluar la posibilidad de desarrollar los yacimientos no convencionales, que es exactamente lo que hemos venido haciendo. Inclusive en esas líneas que proponían eliminar con una proposición, hablábamos de que se iba a convocar una comisión de expertos internacionales y nacionales para analizar el tema y que se iba a evaluar la posibilidad pues de explotar estos recursos, todo dentro del marco de la seguridad y la sostenibilidad energética del país. Acuérdese que el Plan Nacional de Desarrollo pues lo venimos construyendo desde enero, febrero, que fue cuando se constituyó la comisión de expertos. Entonces, afortunadamente logramos que esa proposición que habían presentado algunos congresistas pues no tuviera éxito en el trámite del Congreso, y finalmente la votación fue bastante importante porque se hundió con una votación de 91 votos contra 27. Muy bien. ¿Y entonces en qué quedamos jurídicamente? En que si es posible seguir trabajando sobre el fracking. Sí, pues el Plan Nacional de Desarrollo, como usted sabe, doctor Londoño, pues es la principal herramienta de política pública. Nosotros recibimos el reporte de la comisión de expertos hace una semana. Ahora pues estamos haciendo un análisis interno, unas mesas técnicas de trabajo con los diferentes ministerios que están involucrados en la materia. Pues los expertos fueron muy claros en sus recomendaciones. Ellos recomiendan arrancar con lo que llaman ellos unos pilotos exploratorios, unos pilotos de investigación integrales. Eso requiere la construcción o el desarrollo de unas líneas base. Entonces, en este momento, a nivel interno de gobierno, estamos trabajando en cómo podemos implementar las recomendaciones de los expertos, y ese es el trabajo que estamos haciendo en este momento. Doctor Mesa, ¿tenemos petróleo para cuántos años en Colombia? En este momento, las reservas de petróleo son de 5.7 años y las de gas son aproximadamente entre 10 y 11 años, doctor Loma. 5.7 años. Cualquiera puede saber que Colombia no es viable sin petróleo. Sin las exportaciones de petróleo estamos perdiendo el 60% de las exportaciones, no habrá con qué hacer el mercado. E importando petróleo, ¿con qué lo importamos? Si no estamos produciendo nada, si no hemos logrado sustituir las exportaciones fundamentales, las tradicionales, después de 50 años en los que el doctor Carlos Lleras Restrepo dijo que exportar o morir. Pues no estamos exportando, estamos condenados a muerte. Nos ha aparecido el petróleo, cerca de 1 milloncito de barriles por día que nos mantienen con vida. Entonces, pues esa es la situación del fracking. Esos estudios preliminares ya la comisión de expertos la dio. ¿Qué se sigue y en cuánto tiempo podremos saber si es factible un fracking en Colombia? ¿Con qué niveles de productividad o perspectivas de producción de petróleo? ¿Y con cuáles daños o con cuáles recaudos para que no haya daños al medio ambiente? Bueno, la comisión ya entregó el reporte, como usted bien dice. Ahora estamos haciendo el análisis. Yo creo que pues, este es un tema que debemos estudiar a nivel de gobierno. Creo que el tema hay que mirarlo tanto desde la parte pues, ambiental, la parte de sostenibilidad y de autosuficiencia energética, que es muy importante, pues usted está hablando de las exportaciones versus las importaciones.
Y finalmente el tema que me parece a mí fundamental, que es el ángulo fiscal y económico, y que representa el petróleo para las arcas del país. Yo creo que en términos de tiempo, doctor Londoño, pues estamos haciendo estas mesas. Ya también ha habido reuniones pues con los gremios. Ecopetrol ha presentado, digamos que, y la Asociación Colombiana de Petróleo han presentado estimativos de cuánto podría ser la producción de estos yacimientos. Y nosotros queremos tener una posición, yo creo que en los próximos 2 meses. Hay, doctor Londoño, un tema complejo que tenemos que tener en cuenta, es que en este momento el Consejo de Estado tiene unas medidas cautelares sobre la regulación técnica y ambiental que legislan este tipo de yacimientos no convencionales. Entonces también estamos a la espera de un pronunciamiento con respecto a esas medidas cautelares. Dios mío, el Consejo de Estado también, con medidas cautelares que prácticamente paralizan la exploración de fracking. Así es, doctor. Muy bien, bueno, era lo que nos faltaba. Entonces, que el Consejo de Estado diga de qué vamos a vivir. Es que sin petróleo no podemos vivir. Usted habla del tema fiscal. Tal como está hoy la estructura fiscal del país, el gobierno nacional sin recursos del petróleo, pues simplemente no puede funcionar. Y entonces no habrá escuelas, no habrá hospitales, no habrá techo para nadie, no habrá desarrollo económico, no habrá construcción de vías, no habrá vida en el país. Pero es que el tema de balanza comercial es un tema dramático. La balanza comercial está sostenida por el petróleo, y si el petróleo se acaba y no tenemos sustitutos del petróleo, pues a salir a conseguir limosna, que se sabe que en el mundo internacional de eso no se da. ¿Y qué otros temas, usted nos lo anunció, quedaron comprendidos en el Plan Nacional de Desarrollo en materia energética, doctor Mesa? Bueno, a ver, hay varios temas importantes. Tenemos un grupo de temas que ya los voy a comentar rápidamente, que es de energías renovables no convencionales, energías alternativas. Tenemos unos temas de fondos para cobertura eléctrica. Tenemos otros temas de agilidad en los trámites de gobierno. Tenemos unos temas de combustible. Y finalmente, pues tenemos la solución integral y definitiva para el tema de Electricaribe. Bueno, ahí hay varios. A ver, adelante. Cuéntenos de qué se trata cada cosa. Bueno, tenemos 4 artículos que son muy importantes. 2 de ellos los llamo yo la democratización de la ley 1715. La ley 1715 tiene una serie de incentivos tributarios para la inversión en este tipo de energías. Y la primera es que hay una exclusión del IVA para los paneles solares, pero esa exclusión requería una serie de trámites bastante engorrosos. Ahora lo que hicimos es que esta exclusión sea automática, pues porque el panel solar es de uso exclusivo para generación con la fuente solar. Entonces ahí lo que pretendemos es que con este nuevo artículo los usuarios individuales y pequeñas empresas, las fincas, puedan acceder a este beneficio que antes no accedían y les tocaba pagar un sobrecosto del 19% sobre esos equipos. Y el segundo, que también es relacionado en esa misma ley, había un incentivo para una deducción adicional del 50% de la inversión en equipos de generación de energía alternativa contra el impuesto a la renta. Pero esa deducción estaba acotada a 5 años, lo que quería decir que una empresa nueva, un inversionista nuevo, no se beneficiaba de este incentivo, pues porque en 5 años no tenía renta líquida agravable, no podía recuperar la inversión. Entonces lo que hicimos fue triplicar ese plazo de 5 a 15 años para que las empresas extranjeras, las empresas nuevas que no tienen actividades existentes, se puedan beneficiar de ese mismo beneficio. Eso creemos que esos 2 artículos van a generar un incremento sustancial en las inversiones en este tipo de energías alternativas. Lo que se dice de los paneles solares es también extensible a la energía eólica y a los equipos que se necesiten para desarrollarla. En cuanto al incentivo de renta,
absolutamente. También aplica para energía eólica, inclusive para biomasa. El que solamente aplica para el tema solar es la exclusión automática del IVA. Ya, para la energía eólica no. Para la energía eólica no, porque los parques de energía eólica, digamos, si son proyectos grandes, ellos siguen con la exclusión, pero como hay más componentes que pueden ser excluidos del IVA, pues requieren surtir el trámite ante las diferentes entidades que lo certifican. El panel solar y los componentes del panel, digamos que sí vemos que es una obra de uso común. Cualquier persona puede tener en su finca, en el techo de su finca, de su casa, cualquier negocio pequeño puede usar paneles solares, y entonces creemos que ese es una exclusión que hay que hacerla automática. No hay que ir a certificar que se va a usar ese tipo de equipos para generación solar. Muy bien. Entonces, en esto pues estamos. Doctor Mesa, ¿usted tiene el dato de cuánto petróleo no convencional o de fracking está produciendo hoy los Estados Unidos? Bueno, a ver, en Estados Unidos aproximadamente en petróleo el 40% de su producción viene de fracking o de yacimientos no convencionales. Y en cuanto al gas, aproximadamente el 60% de la producción total. Eso es un número que ha crecido significativamente, y pues es un número muy importante porque, como usted sabe, pues Estados Unidos, a raíz del desarrollo de este tipo de yacimientos, se volvió autosuficiente. Ahora es un exportador neto tanto de crudo como de gas. Bueno, y con eso se logró disminuir el lanzamiento de CO2 a la atmósfera de manera más importante que lo hizo ningún otro país del mundo, porque se sustituyó en parte muy importante el carbón por el gas. Nosotros no estamos también con esa tarea pendiente de sustituir el Sí, carbón no, por el gas, a la vista de que el carbón se va a acabar en muy corto tiempo. Esto pues dentro de una perspectiva histórica es en muy corto tiempo que el carbón va a estar extraditado del resto del mundo. esos son en temas de generación térmica, y tanto digamos que el carbón como los otros líquidos fósiles, como el diésel, por ejemplo, que se usa tanto en Colombia en las regiones más apartadas para generación térmica, se pueden sustituir con gas natural, pero necesitamos tener gas natural, obviamente. Entonces, un mayor uso de gas natural para generación térmica supondría, obviamente, unas reducciones en las emisiones de CO2. Y usted bien lo dice, Estados Unidos ha sido el país que más ha reducido emisiones en los últimos años gracias a un mayor uso de gas natural. Bueno, y en materia de gas, ¿en qué estamos? ¿Tenemos una política de gas satisfactoria? ¿Estamos haciendo lo necesario para encontrar pozos productores de gas y para estimularlo y para sustituir, por ejemplo, diésel en la medida en que se pueda, también a partir de producción agrícola, que sería fundamental para el país? El biodiesel y el etanol y todos estos productos alternativos que son fundamentales. ¿Tenemos una política adecuada? Sí, sí, señor, le cuento ahí, doctor Londoño, temas importantes que hemos hecho en este gobierno. La otra gran fuente potencial de gas natural es toda la costa afuera colombiana. Ahí hay un potencial muy importante. Hay una discusión entre los geólogos si esas zonas son ricas en petróleo o en gas, pero digamos que hay una creencia de que hay bastante gas. Y en este gobierno ya hemos firmado 5 contratos de exploración y producción costa afuera. Hay que tener en cuenta que en los últimos 5 años no se había firmado un solo contrato de exploración y producción. En 5 años, ni un contrato. Eso obviamente se vio reflejado en una menor inversión en el sector, en menor sísmica, que la actividad de sísmica es la que le dice a uno dónde pueden estar los recursos potenciales, en una reducción significativa de pozos exploratorios. Entonces, esos 5 contratos están ubicados todos en los bloques costa afuera, y ahí creemos que pues vamos a ver los frutos de esos contratos en unos años, pero
Sí estamos haciendo todo lo posible por encontrar gas y petróleo. Eso es lo que hemos hecho hasta ahora. Y pues digamos que en la ley de financiamiento de diciembre del año pasado se introdujeron unas medidas que benefician a las industrias que son altamente intensivas en capital, como lo son tanto la industria petrolera como la industria energética. Y creemos que los incentivos pues también ya van a haber repercusiones tanto en exploración como en producción. Bueno, doctor Diego Mesa Puyo, y la pregunta final es obvia y nos la están insinuando muchos. Y es que esto es un producto de tardío rendimiento, diríamos, trasladando al gas y al petróleo un decir muy común en agricultura, tardío rendimiento. De manera que o nos movemos ya o va a llegar el momento en que no tengamos petróleo ni para exportar ni para nuestras necesidades internas y que también se nos esté agotando el gas y que tengamos que salir a importar gas. Las cosas hay que hacerlas ya porque esto no es un problema de meses, este es un problema de años, de años. Hemos tenido conciencia sobre ese tema, el Parlamento lo ha entendido así, el país lo está entendiendo así, los jueces lo comprenden de esa manera, de que esto se resuelve ya o de que va a llegar el momento en que Colombia no sea viable por falta de hidrocarburos. Pero yo creo que el Parlamento así lo entendió y fue muy satisfactorio ver las intervenciones en esa plenaria que se está discutiendo el plan de desarrollo, en donde vimos a parlamentarios de todas las bancadas hacer alusión, digamos, a la necesidad de poder contar con una fuente de suministro de petróleo y de gas. Ahí yo creo, por ejemplo, un tema importante, usted que tiene una audiencia bastante diversa con respecto a actividades económicas, que lo hablamos con varios parlamentarios en esa discusión. Bien, pensemos en la agricultura, los fertilizantes, la mayoría son todos derivados del petróleo. Imagínense nosotros sin petróleo, y entonces, ¿qué pasa con el precio de los fertilizantes? Pues se van a incrementar significativamente. Entonces, cuando uno empieza a ver el impacto pues que tiene uno no tener este recurso y lo empieza a extender a otras actividades económicas, pues yo creo que se vuelve absolutamente necesario y prioritario que tengamos los recursos en el tiempo que los necesitamos. Y como usted acaba de decir, pues el reloj va corriendo y en este momento pues tenemos 5.7 años de petróleo, que digamos que es un margen que nos da flexibilidad para que se haga la exploración y la etapa de desarrollo, que por lo general dura aproximadamente ese número de años, y poder arrancar a producir cuando ya se nos está acabando pues las reservas convencionales. De manera que esto tiene que hacerse y tiene que hacerse ya. Es la conclusión que sacamos de la conversación con usted, señor viceministro Diego Mesa Puyo. Sí, yo creo que a esto no se le pueden dar muchas largas, doctor Londoño. Estamos de acuerdo. Pues ni muchas ni pocas. por lo que usted nos cuenta, esto es ya. Porque la situación del país en materia de disponibilidad de las reservas petroleras es sencillamente angustiosa. 5.7 años no es nada y hay algunos que discuten esa cifra, ¿no? Dicen que esa es una cifra optimista, pero bueno, quedémonos con el optimismo del gobierno o de Ecopetrol y digamos que son 5.7 años. Eso no es nada, eso no es nada. Para desarrollar un negocio petrolero en grande y un negocio de gas en grande se necesitan muchos años, muchos millones de dólares y una política muy clara en favor de la exploración y la producción petrolera y de gas. Doctor Diego Mesa Puyo, viceministro de Energía, muy agradecidos por acompañarnos en la hora de la verdad. A usted, doctor Londoño, muchas gracias por la invitación y un saludo especial.